primer lugar queríamos agradecer a los estudiantes que, bueno, que en el marco de la ocupación tomaron en consideración que esta actividad estaba planificada con anterioridad y consideraron que era valioso realizarla y bueno, se habilitó la posibilidad de hacerlo, así que les agradecemos. Situar un poco la actividad en el contexto, en el marco del IFES y de la carrera de educación en general. Un conjunto de docentes llevamos adelante una línea de investigación que refiere a las prácticas, experiencias y materialidades de la acción educativa. En el marco de esa línea de investigación hay distintos proyectos. Uno de los proyectos tiene que ver con recoger experiencias e historias de la educación social en el Uruguay. Uno de los trabajos que hicimos previamente fue un audiovisual también y un libro sobre la experiencia de Martirené, un internado en el marco del Consejo del Niño, que funcionó entre los años 1969 y 1976, liderado por el profesor Leonardo Clausen, y en el marco de ese mismo proyecto venimos trabajando ya hace un par de años con Luis Parodi, que es un educador que tiene más de 30 años de trayectoria en el campo educativo, que ha participado y ha llevado adelante prácticas educativas en ámbitos muy diversos, y que el equipo entendió que esa práctica es una práctica valiosa en la medida que transita, digamos, tanto por espacios de internado, de niños y adolescentes en situación de protección, como en la actualidad, su tarea más visible en la actualidad, que es ser el director de la cárcel de Punta de Rieles. Y nos interesó poder tematizar sobre las prácticas educativas en contexto de encierro punitivo y protector, y desde ahí poder rescatar un conjunto de conceptos y categorías teóricas que emergen de una práctica y que nos ayudan a pensar prácticas en otros ámbitos de la educación social. Un poco la dinámica de la jornada es, ahora va a hablar Irene por la Asociación de Educadores Sociales, de estudiantes de educación social, por la AES. Luego vamos a proyectar el audiovisual, que dura unos 25 o 26 minutos. Después de eso vamos a invitar a Luis Parodi y a Paola Fried, que es una educadora social y docente de la carrera de educación social de larga data. Y invitamos también a Facundo Franco, periodista de La Diaria, y lo que va a suceder es una entrevista en vivo, o sea que no hay un speech preestablecido ni una ponencia de los invitados, sino que va a ser una entrevista en vivo. Y bueno, después de eso la idea es abrir un espacio a que todos los que quieran preguntar, intercambiar, lo puedan hacer. Esa sería un poco la presentación de la actividad. Irene. Bueno, nosotros comentarles que en marco de la lucha presupuestal por el 6% más 1 para NEC y UDELAR decidimos ocupar el instituto. Y ocupamos reclamando un presupuesto justo para la educación pública, que nos deben hace mucho, para informarnos, reflexionar y poder entender que la lucha es día a día y colectiva. Están más que invitadas, invitados todos a 2 talleres que vamos a tener mañana, uno a las 10 sobre presupuesto y otro 13:30 sobre abuso sexual infantil. Nada más. Si alguien quiere colaborar, porque no tenemos mucha comida, tenemos pegotines a voluntad afuera. Parodi, un pedagógo empeñado en humanizar el sistema. Dice: el equipo de investigación sobre historias y experiencias de la educación social en Uruguay, de la carrera de educación social, trabajó con el pedagogo uruguayo Luis Parodi. Que también estuve leyendo un montón de cosas afuera y no pudiendo leer cosas acá porque tampoco hay demasiada producción. Maravillado con una práctica, pero tampoco poder ver más allá. O sea, empezar a lo básico que es Parodi. Sí. Seguro, como está. Para aprender del otro, entonces, bueno, ¿qué hace Parodi? Para que salga. Que se puede hacer, que podemos hacer como educadores. Sí, claro. Una práctica pensada quizá de todos estos lugares, pero yo no soy muy conocido. ¿Por qué te digo así?
Gracias antes por la invitación y también por la posibilidad de que esta actividad transcurra en el marco de la ocupación. Esperemos que surja un diálogo interesante. Bueno, a mí me ha tocado como ser el que... Creo que es interesante también este formato de que los expositores no vengan con ponencias ya preestablecidas, que eso a veces no hace que no se genere como mucho diálogo, mucho vínculo, sino que surja sus intervenciones a partir de preguntas, y espero cumplir bien con ese rol de facilitador del diálogo. Los periodistas, sobre todo los de prensa escrita, no estamos muy acostumbrados a esto de las entrevistas con un auditorio tan masivo, pero bueno, también está interesante el desafío de que pueda salir bien, y además de que puedan también leerlo el jueves en la diaria Educación, este diálogo, que bueno, es para el medio para el que yo trabajo, que bueno, justamente lo que busca es generar otro tipo de discusiones, debates e información acerca de la educación, ¿no? Buscando también rescatar un poco de eso, que es la voz de los actores más directos que están ahí como en el día a día del acto educativo, que a veces no tienen tanta visibilidad en los medios de comunicación. Así que, bueno, arranco con la primera pregunta, que bueno, me parecía que el propio nombre de la actividad y del audiovisual era un buen disparador como para arrancar la conversación, que es esto de humanizar el encierro, ¿no? El encierro, y sobre todo el encierro a veces en centros carcelarios en Uruguay, está a veces muy vinculado con todo lo contrario a lo humano, ¿no? Como lo deshumanizador. Entonces, bueno, primero preguntarles a ustedes si es posible humanizar el encierro en el contexto en el que vivimos, y segundo, en qué sentido, ¿no? Humanizar el encierro, porque uno a veces también podría decir, o se podría confundir con naturalizarlo, ¿no? Entonces, me parecía como una buena forma de arrancar esta entrevista. No sé quién quiere... Pero yo quería decir algo antes porque me engañaron. Yo cuando hice esto era por un libro. Entonces ahora cuando me enfrento que las cosas que dije acá están todos ustedes, la verdad que dije cosas ahí impresionantes. Entonces, esto era por un libro, o sea que era como anónimo y iba a aparecer cuando no sé. Así que disculpa por algunas cosas que uno dice. Pero bueno, yo creo que más que humanizar el encierro, yo creo que el internado, yo laburé siempre en internado, había dos teorías. Lo que hice que siempre fui muy incapaz y nunca pude andar en otras cosas, que eso era gran parte de la gente que me conoce, y otra que era como que andaba buscando algo, yo qué sé, individual. Yo lo cierto es que laburé toda mi vida en internado, lo defiendo con los límites que tiene, como cualquier propuesta educativa. Yo creo que se puede generar contexto de proceso de cambio en los internados, esa es la idea. La humanización parte por la base, ¿no? A ver, uno en una guerra no educa, ¿sí? Están los enfermeros que levantan los muertos y están los milicos que tiran y los que no. No hay un educador diciendo, mirá que la bala va a venir, no, ahí no es un contexto. Bueno, yo creo que el internado puede ser un contexto y en eso nos va, discusiones eternas. Yo laburé en INAU 30 años, o sea, sigo siendo de esa gloriosa institución hasta el día de hoy. La discusión entre el internado y la desinternación y todo eso, que todavía creo que hace poco me encontré con una amiga y le digo, ¿qué andás? Estamos discutiendo la desinternación. ¿Cómo que están discutiendo eso si empezamos en los 90? Lo cual dije, no es tan fácil de roer el internado, ¿no? Porque si estamos discutiendo del 90, algo de las cosas, más allá de los horrores del internado que todos conocen y habría que conocer más. Entonces, humanizar significa elemental, es decir, tener una relación, porque la única forma es la relación, ¿sí? Todo lo demás es al pedo, digamos, ¿sí? Uno cambia en una relación, uno vive en una relación, uno se construye en una relación. Todo lo demás viene como a aportar cosas, ¿sí? Yo sé mucho de matemáticas, pero si uno no tiene una relación y voy a aportar por acá para que la compañera Paola, que sabe mucho más de educación que yo, la cultura es una relación, es una definición, ¿sí? Una relación con los objetos, con las mujeres, con la vida, con los hombres, con el trabajo, es una relación, con la música, es una forma, es una relación. Como es una relación, la relación, valga la redundancia, es la única posibilidad que yo tengo
de transformarnos en bichitos humanos un poco mejores de lo que somos. Nosotros, vosotros y ellos. Es eso. Se puede generar relaciones claras, esto de que el ejemplo que puse del amante ya es muy viejo, está perimido, pero bueno. Pero por ahí anda. Yo creo que humanizar hace parte de la relación. Si no hay humanización no es posible nada. Es más, no es posible nada, no sé, porque en los campos de concentración nazi tenemos ejemplos de gente que hizo las cosas más maravillosas. También. Ahora, creo que nadie aspira a tener campo de concentración para que la gente haga cosas maravillosas. ¿Sí? Pero también en ese contexto hubo gente que rescató cosas increíbles, que yo creo que fue porque encontró una relación con cosas. Sigo pensando en esta obsesión. Así que yo por ahí dejo y ahora. Bueno, capaz que en la previa, como dijo Parodi, gracias a los compañeros que llevaron adelante la investigación y el audiovisual y posterior libro por la invitación. Gracias a Parodi por aceptar la compañía. Y yo, al contrario de Luis, pasé toda mi vida sin trabajar en un internado, ¿no? Para compensar. Siempre fue más lúcida. Trabajé pocos meses. Así que, digamos, el modelo de internados y el modelo cárcel, digamos, no sería muy fuerte. Con respecto al humanizar, yo lo llevaría a algo más general que entiendo que tiene que ver con humanizar el encuentro educativo o, como decía Luis recién, como los espacios de relación donde lo educativo también sea posible. Entonces me parece que hay algo ahí en los espacios que hoy tenemos educativos donde no está muy humanizado, ¿no? El tema de la deshumanización no me parece que sea solamente una cuestión de las cárceles, ¿no? Sino que hay algo ahí que me parece que es más general. Y hay algo de lo que plantea Luis en la entrevista que es la dignidad, ¿no? Que como base, digamos, de todo encuentro. Me parece que eso es uno de los ejes, ¿no? del planteo de Luis, y que me parece que eso se puede generalizar más allá de dónde me encuentro con el otro. Y es una idea, porque en realidad lo que plantea Luis me parece, a partir de su trayectoria profesional, es una forma de entender al sujeto, una forma de entender la educación, una forma de entender los contextos institucionales donde eso sucede, y eso me parece que está claro. Bien, ¿cómo se llevan ustedes con la idea o el concepto de rehabilitación? ¿No? Que bueno, en algunos ámbitos académicos es como bastante discutido, pero en la opinión pública uruguaya hay a veces como un reclamo bastante explícito de, bueno, lo que tienen que hacer las cárceles o los contextos de encierro es rehabilitar. Incluso hay, ya no solo esa demanda va hacia cárceles o ese tipo de instituciones, sino que hoy ya se está trasladando para algunos otros dispositivos sociales, ¿no? Incluso antes de que, ya no en un contexto de encierro, sino de prevención. Bueno, ahí va, con ese enfoque de prevención, ¿cómo se llevan ustedes con esa idea de rehabilitación? Nada, en sentido. La rehabilitación bastardea la relación, lo que hablamos antes. Bastardea la base de la dignidad. Vos estás para rehabilitar, yo te rehabilito, ¿sí? Ya está, para empezar una relación, digamos, complicado, ¿no? Entonces, es bastante la relación. Nosotros no creemos en ninguna red, hace años que no hemos peleado con eso. Es más, en ese set íbamos a hacer la revolución para terminar con la red. Íbamos a ser tan impresionante que no iba a haber más red. No sé si hay algún viejo por acá que debe haber, o alguno viejo que nos siga en esa locura. Entonces nosotros no creemos en eso, creemos que una cosa mucho más sencilla, creemos, cada vez más sencilla. Vos tenés derecho, yo tengo derecho, vos tenés obligaciones, yo tengo obligaciones, generemos una cancha donde juega un partido, es eso. Lo demás es al pedo, gente, es palabra, es lugar de poder, ¿sí? Una vez llegó un preso a Punta Arenas y me dice, yo para evitar el patrón preciso un yate, 6 minas y 2 millones de dólares, no te las puedo dar. Ya está. Entonces, me parece que nosotros, yo no creo que, doy fe que Paola tampoco, pero lo va a explicar mejor que yo, es decir, nosotros las derechos, y ya que hablamos de cancha, y ya que hablamos de jugar al fútbol, Uruguay nomás le ganamos a los rusos, que dejarla pasar,
ya que hablamos de cancha y de contexto, y lo de la revolución también le ganamos, ¿no? En serio, nosotros no recuperamos, no rehabilitamos, no reeducamos, no nada, ¿sí? Simplemente tratamos de generar un campo, una cancha, donde se jueguen los partidos, con leyes, con obligaciones, con procedimientos, ¿sí? Cómo juega el partido, ¿sí? Es la diferencia entre cuando uno juega en el campito, ¿sí? Uno hace un picado en el campito. Cuando vas a un partido de fútbol ya hay jueces, hay reglas, ¿no? Entonces nuestra cancha es un partido de fútbol más que un campito, ¿sí? Valga esta gloriosa celeste que nos tiene, valga la cuestión, pero es eso. Entonces, yo no creo en ninguna regla. Me queda una, sí, perdón. Que los psicólogos me traen a maltraer. Reparación. Y ahí yo me inclino porque Winnicott habla, una cosa muy interesante, habla de la posibilidad que tiene el individuo en poder reparar cuestiones anteriores. Él lo habla maravillosamente de la adolescencia con respecto a la infancia, pero yo le agrego. Entonces esto de reparar, por ahora voy perdiendo el partido de la que no la niego, estoy peleado, pero creo que la acepto. Yo diría que los educadores lo que tenemos que hacer más que rehabilitar es habilitar. Y esos son con los que yo tampoco coincido. Me parece que sí lo que vale es el término habilitar y que lo que estamos haciendo poco es habilitar a que otras cosas le pasen a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, en esa habilitación me parece que tampoco entran las nociones de prevención, digamos, ¿no? La necesidad de prevención refieren a control poblacional, ¿no? A otras ideas de sujeto. Entonces, en el habilitar, hay yo lo que hago, porque creo que es parte también de la función de por qué me invitaron, en definitiva, es rescatar algunas de las cosas que Luis planteaba en la entrevista, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantísimas que se plantean ahí es el tema de tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones en el lugar que uno le toca ocupar, sea el director de un establecimiento carcelario, sea el educador que está trabajando con alguien, y yo lo diría en términos de un adulto. En la medida que haya un adulto que toma decisiones, hay habilitaciones posibles. El tomar decisiones es algo que está bastante ausente últimamente y que todos le estamos como sacando cuerpo, y yo creo que no es algo nada menor, ¿no? El tomar decisiones es decir, yo decido esto, me la banco, ¿no? Asumo las consecuencias, pero tomo esta decisión con determinadas cuestiones que tome en cuenta. Y eso creo que habilita, ¿no? Así como pensar en la acción, que también es algo que Luis marca varias veces durante el audiovisual. El pensar la acción, como planteaba Hannah Arendt, como posibilidad de cambio, ¿no? Entonces también ahí hay una habilitación. Que el educador pueda pensar en clave de acción y no siempre en clave de qué le pasará al sujeto, de qué manera se puede rehabilitar, reacomodar, ¿no? Entonces, el pensar en acciones también habilita y genera posibilidades de transformación, que creo que es lo que en definitiva persigue la finalidad de cualquier proceso educativo. Justamente vinculado a esto de las decisiones, ¿no? En el audiovisual se planteaba también la importancia de lo cotidiano, porque a veces uno cuando habla de las decisiones en materia de educación y se piensa en un nivel como de macro política, ¿no? Decisiones muy generales sobre programas, pero bueno, qué importante es esa decisión también a nivel cotidiano, ¿no? O sea, que es un poco, bueno, lo que ahí se mencionaba, pero bueno, pedirte que de repente, o pedirles que desarrollen un poco ese aspecto también de la importancia de lo cotidiano. Yo con esto aburro, pueblo, porque hace 10 años que no se me ocurre otra cosa, pero yo creo que lo cotidiano se resume en lo ideológico, lo político, lo filosófico. Es ahí donde se juegan los partidos. Ahí les pego a mis hijos, allí, ¿no? Ahí trato a la gente de determinada forma. Entonces, insisto, si no introducimos algunas cuestiones de problematización, de cuestionamiento, de cómo yo me organizo mi vida con respecto a las cosas que hacemos todos, yo en eso soy como obsesivo, asqueroso,
me han dicho de todo y con razón a veces. Yo no niego otras cuestiones que vengan a alimentar eso. Por supuesto que no, ni la filosofía, pero que alimenten la vida real de la gente. Que la educación sirva para que la gente realmente pueda cambiar algo. Y no estas cosas que nos pasan, ¿no? Que vamos a los seminarios y no, parece que no sé qué, pero no nos significa nada. Bueno, ¿cómo generamos acciones que sean un impacto? Pero por supuesto que ponemos de acuerdo, porque cuando estamos en estas cosas también nos obligan a veces a nosotros, ¿no? Y la toma de decisiones en estas cosas me parece central. El otro tiene dos posibilidades, o imita o se opone. Cuando no tiene nada, no hace nada. Tiene que tener la oportunidad de oponerse, organizarse, discutir, eso sí, claro. Lo otro es un tiranillo de pedo de la pobreza, digamos, que hay un montón, ¿no? Gente que se ensaña con los más pobres. El tema es ese, la decisión. La cotidiana para mí resume gran parte de lo que somos. ¿Dónde nos pasan las cosas? Es como muy sencillo, yo a veces tengo miedo. No puede ser que esto que diga genere impacto porque es una sencillez absoluta, es en la cotidiana que nos pasan las cosas. Con un amigo, con una novia, ¿dónde pasan las cosas? En esa cotidiana. Y esa cotidiana tiene que ser pensada desde el punto de vista de la educación para introducir algunas variables, y ahí viene todo, ¿no? Que puedan significar problematizar la cuestión, o sea, ahí abarcamos todo, si quieren, todas las ideologías posibles, que signifiquen por lo menos una discusión de por qué las cosas son así. Si nosotros no introducimos cambio ahí, nos parece que tiene que ver con lo que se dice por ahí de la cultura, ¿dónde la cultura se resume? Si no es en las cotidianas. No solamente, no seamos totalitarios, pero fundamentalmente en la cotidiana. Entonces, esa es la obsesión, esa es la discusión, la educación del tema es trabajar en las cotidianas. Ahí me peleé con muchísimos compañeros que quiero pila y nos seguimos peleando más allá del cariño, porque yo otra cosa que considero que la educación es pelea. Pelea en marco democrático, ¿no? La cancha, huevo, la cancha. Es discutir, porque la educación no puede ser más que una discusión ideológica, gente, lo que yo pienso y lo que tú piensas. ¿Y cómo hacemos un marco para construir con eso? Que no nos matemos. ¿Cuál es la cuestión? Entonces me parece, insisto, la cotidiana para mí y para alguna generación de gente que andamos en esto, porque uno tampoco nacimos de, ¿no? Yo quisiera trascender esto de que yo hablé, sí, hablé yo y me encanta, ya tengo un ombligo bárbaro, pero discutamos la educación, ¿sí? Ya me olvidé. Lo de la cotidiana. Que soy desordenado, no voy a pedir disculpas. No, capaz que algo del tema de educación y cuidado, que también surge en el video, que capaz que agrega algo a lo que dijo Luis de lo cotidiano. De que todo espacio educativo implica una parte de enseñanza y otra parte de cuidado, y capaz que la educación vendría a ser como la suma de ambas, ¿no? Y muchas veces se ve como que educación y cuidado van como por carriles diferentes y que no forman parte de lo mismo, ¿no? Como que en los espacios educativos diversos no hubiera posibilidades para el cuidado. Y más allá de los ámbitos, internado, no internado, yo hablo de los ámbitos educativos en general y tampoco distingo entre los ámbitos mal llamados formales y peor llamados no formales. Siempre hay un espacio de cuidado y un espacio de educación. Eso por un lado. Por otro lado, como dice Philippe Mérieux, es lo habitual, lo que tenemos que esperar es que el otro se nos oponga, o sea, el otro se resista, ¿no? Esa también es como parte, digamos, de la base de la relación. El tema es qué hacemos nosotros frente a esa resistencia, ¿no? Y justamente eso, resistir, no dimitir, dirían otros, ¿no? Y eso lleva a lo que planteábamos antes, a una decisión, digamos, al mantenerse en el lugar del que no excluye, ¿no? Porque es mucho más fácil también trabajar solamente con los que enseguida adhieren, ¿no? O sea, es como lo más simple para cualquier educador en cualquier ámbito. Seguir con aquellos que adhieren a lo que yo propongo. Pero el gran desafío justamente es qué hacemos con los que no adhieren, ¿no? Los que no se suman
a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera propuesta. Y que ya pensamos un montón de cosas, ¿no? Para él, para ella o para ellos, y no hay caso. Y bueno, no hay recetas, o como decía la pregunta del final del video, ¿qué hace Parodi que podamos hacer los otros educadores? Algo así era, ¿no? La pregunta. Yo diría que lo que podemos hacer es eso, no dimitir, ¿no? Pararnos de la vereda del que sigue intentando que los excluidos sean los menos, ¿no? Los excluidos de las propuestas educativas. Y eso me parece un punto fuerte. Bien, justamente ustedes tienen también trayectorias distintas, ¿no? Lo mencionaban al principio, pero bueno, ¿cuál es el vínculo de repente de lo que pasa adentro de una institución carcelaria y también lo que pasa afuera, entre los dispositivos que se dan, por ejemplo, para no hablar de formal y no formal, ¿no? Vinculados a la ANEP, a la Administración Nacional de Educación Pública, y otros dispositivos educativos que no tienen a la ANEP como, porque hay como vos lo decías, vos no compartís esa distinción entre lo formal y lo no formal, pero en el sistema educativo uruguayo está como muy fuertemente marcado por esa división. Entonces, ¿cómo también según sus trayectorias que son distintas, comparten que eso se da por la vía de los hechos y también cómo debería ser? Yo creo que los formales, cuando nos dicen no formales, nos tiraron con alguna basurita, ¿no? El statu quo de la formalidad, cuando llegamos nosotros dijeron no formales medio raro, ¿no? Medio irresponsable, ¿no? Medio, ¿no? Más o menos, ¿sí? Nosotros del otro lado decíamos, no, nosotros tenemos una propuesta que es la educación, ¿no? Hoy creo que se ha transitado todavía nos siguen tirando, pero esos son los celos, me parece que son los celos del statu quo cuando llega gente nueva, ¿no? Nosotros calculo que mañana cuando surja una carrera que venga como a hacernos algo de sombra, nosotros también sacaremos nuestras uñas y diremos no sé qué, ¿sí? Y son informales. Esa es la primera cosa. Esa formalidad la tiraron los otros porque nosotros veníamos como creciendo y dijeron, bueno, una forma de no discutir, porque la otra es el cliché, ¿no? Si a vos te dicen no formal, ¿qué vas a discutir? Ya, ¿no? Vamos a discutir educación. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tenemos discusión y el otro lo ponemos en un no, ya le estamos marcando la cancha, ¿no? ¿Cómo vas a discutir con un no formal? ¿No? Un tipo serio, responsable. Es una jugadita que ha durado, ¿no? Tiene como 20 años, esto todavía sigue dando leche. Y reconozcamos que en nuestro campo a veces tampoco hemos sido lo suficientemente felices como para meter contenido a lo que hacemos, ¿sí? Para hablar así, hablamos de todo y no, a veces nos falta contenido para ir a la discusión. Entonces le empezamos a decir de todo a los otros, que tampoco ayuda mucho, digamos. Eso tiene que ser una pregunta, no sé cuál es. Una de las cuestiones de la cárcel que es como jodida es que, ya que los jueces no nos dejan salir, lo ideal sería que todos los presos fueran a estudiar a los lugares que tienen que estudiar, ¿sí? Los presos, los del IPA, ¿no? Todos deberían estudiar en la universidad, acá no joden, pero hablamos de los presos, ¿está que está? Entonces necesariamente vos entras en esta cuestión de que lo tenés que hacer adentro, ¿sí? Cosa que es jodido de pique, digamos, porque en realidad ya no es real, ¿sí? Acá viene otra cuestión, de cómo la no realidad uno la transforma en la realidad posible, que ese es el arte de lo trabajar internado, ¿sí? No mentir que no es real, pero a su vez hacer lo más parecido a lo real posible, ¿sí? Entonces la ANEP, en el caso de Punta Arenas últimamente creo que hemos mejorado, tenemos una relación bastante directa con secundaria. Las discusiones son más o menos las mismas. Cuánto adecuo yo la propuesta a la población y cuánto pierdo de contenido, que esa creo que es la discusión que tienen los liceos hace 20 años, ¿sí? En los 60 teníamos 50 estudiantes, éramos todos impresionantes, más o menos íbamos todos peinados y nos bañábamos todos los días, entonces era bárbaro. Cuando se complicó la cosa y vino mucho más gente, empieza esta discusión. Y los contenidos y ¿no? Y con adultos se da la misma discusión. El adulto, que ya es adulto, cómo tiene que hacer, ¿no? Y a su vez preso. Y ahí, bueno, tenemos algunas discusiones. Lo que hemos resuelto es, tenemos un ámbito que ellos se encargan de hacer sus cosas, digamos, en términos de secundaria,
Y tenemos una coordinación donde discutimos algunas de estas cuestiones, ¿sí? Entre cómo podemos hacer algunas acciones que no implican la pérdida de lo que quieran dar y a su vez ayuden a sostener, porque la cárcel de Punta Rieli sea el mismo fenómeno que afuera. Este año intentamos corregirlo a muerte, no sé cómo nos va a ir, que la deserción del liceo era la misma que tenían afuera. De cada 10 iban 4, que más o menos son los 4 que echamos de los liceos, me parece, en los últimos, ¿no? Por ahí andamos, 4 o 5, ¿sí? Este año nos propusimos cambiar eso. Ahora, la relación con primaria, que es un tema increíblemente para discutir, de lo más interesante. La primaria, por definición, es infantil. Esto es una posición personal. Porque pone al sujeto en lugar de 5 años. Digamos lo que digamos y hagamos lo que digamos. ¿Sí? Porque le vamos a enseñar a leer y escribir, o sea, lo ponemos en esa situación. Eso es así. ¿Cómo hacemos para que esa situación, que es inevitable porque va a tener que aprender a leer y escribir, podamos inventar algún método, alguna cuestión que no lo ponga en lugar de los 5 años? Eso es una discusión permanente. Este año hay 2 maestros con una cabeza impresionante, entonces están inventando algunas acciones que tienen que ver con algunas formas de la clase de que permitan llegar al objetivo de aprender a leer y escribir por vías... Ahora, el dispositivo de la escuela es ese. ¿Sí? Yo creo que le pasa al liceo, hay un dispositivo porque hay un mandato social que tiene que aprender a leer y escribir. En el caso de... ¿Qué es lo más difícil de llevar a los adultos a la escuela? El liceo todavía, con algún esfuerzo, lo logramos llevar ahí 226 anotados de 600. ¿Sí? No sé cuántos van a terminar el año. Y tenemos más dificultades, nos estamos discutiendo este año que tenemos más maestras, algún dispositivo con ellas, que hemos aprendido pila además, educadores, hemos aprendido pila de la formalidad de las maestras, pila, para poder diseñar algo conjunto que nos permita... hay 54 analfabetos, descubrimos nosotros en un censo. El compañero después que salió por ahí descubrió algunos más, el Petit, el comisionado parlamentario. Entonces nos propusimos llegar a los 54, que era nuestro campo de acción. Hay 40 hoy en día que están yendo a clase, no sé de aquí a fin de año cómo terminamos. ¿Cómo hacemos? Y ahí viene toda una discusión de lo más interesante. ¿Cuáles son los dispositivos posibles para contener toda esta gente que por alguna razón va quedando afuera de los sistemas, sin perder algunos contenidos? Esa es una discusión. Yo tengo 60 y pico años, calculo que ustedes van a seguir con ella, pero en secundaria estamos discutiendo eso con los profesores. En secundaria hemos logrado cosas como hacer cosas en conjunto, como a partir de una obra de arte, poder dar algo de literatura, algunas cosas interesantes. No es muy fuerte, así que la compañera sí tiene un trabajo bastante interesante en Casa Joven. No, mentira. Va a tirar. Pero la verdad. No, capaz que primero que nada como una postura que es el sistema educativo, digamos, es el acceder al sistema educativo es un derecho de todo sujeto, ¿no? Como eso es un derecho, pero también como una postura ética de, por lo que conocemos, por lo menos en esta sociedad, es el lugar donde todos deberían pasar. Y si no pasan, es porque hay algo del sistema, digamos, y de lo social amplio que está en falta. Y no es el sujeto, digamos, que es, ¿no? Como otra cuestión. Entonces, hacerle lugar al que llegue, me pregunto, ¿es a cualquier costo? O sea, la pregunta esta como básica que plantea Luis y que es una discusión como eterna, ¿no? Flexibilizamos al máximo los marcos institucionales y bajamos al mínimo los contenidos para que todos podamos entrar. ¿Eso es suficiente? A eso le podemos decir, y con eso nos podemos quedar tranquilos, de que los tenemos a todos bajo el techo de la escuela, bajo el techo del liceo. ¿O esos son unos mínimos que, eso es lo que más, a lo que yo me inclino, a los que el Uruguay no tendría que estar accediendo, ¿no? Me parece que son como preguntas
más que de carácter pedagógico, diría que de carácter político-pedagógico, ¿no? Donde uno ahí toma realmente postura respecto a dónde creemos que los chiquilines tienen que estar, ¿no? Y eso me parece como significativo. Y también me pregunto, muchas de las personas con las que nosotros trabajamos en los diferentes proyectos socioeducativos, cuán afuera o adentro están del sistema. Muchos van todos los días, o muchos de los todos los días, y sin embargo los espacios de socialización no están funcionando, la escuela o el liceo como espacio de inclusión no está funcionando, y se van haciendo como circuitos paralelos, ¿no? Que eso es algo en lo que muchos venimos defendiendo de que estaría bueno que no existiera. Y a los circuitos paralelos me refiero a las aulas comunitarias, por ejemplo, me refiero a SECAP cuando no tiene posibilidades de vincularse a secundaria. Entonces van quedando generaciones, ¿no?, de niños y de adolescentes que van por circuitos como paralelos, que no quiere decir que no se generen aprendizajes en todos esos ámbitos. Estoy convencida de que se generan un montón de aprendizajes. El tema es que siguen siendo otros aprendizajes, ¿no? No son los que está accediendo el todos, el nosotros. Y ahí me parece que si hay uno de los espacios públicos, no por gratuito, laico y obligatorio, sino públicos, donde diferentes uruguayos se encuentran, es en el sistema educativo, aparte de en las calles, en las plazas, ¿no? Y hay un montón que no están accediendo, ¿no? O no están accediendo en las mismas condiciones que otros. Entonces eso creo que es una preocupación. Yo trabajo hace casi 20 años en proyectos socioeducativos en la zona de Piedras Blancas y Manga, y es un tema que estamos viendo a todos los niveles educativos, ¿no? Chiquilines que van a la escuela una vez por semana o 2 veces por semana, o van toda la semana pero la mitad del horario que los demás. Entonces no podemos decir que esos chiquilines están recibiendo y están teniendo el mismo acceso a la educación que otros que van todos los días, ¿no? Y eso es realmente una diferencia sustancial y que explica, después, digamos, es una de las cuestiones que explica muchas de las cosas que pasan después, ¿no? Cuando decimos que hay muy pocos niños fuera de la escuela, tendríamos que ver si realmente todos los que van a la escuela, van en las mismas condiciones. Digo la escuela como la cuestión como más básica, ¿no? Ni que hablar después cuando nos vamos a educación media, etc. Pero eso lo estamos viendo en los proyectos que trabajamos permanentemente. Sí, una cosa interesante es, se viene a firmar con la Facultad de Economía. Claro, hay 2 que estudian Economía, ¿no? Tampoco nos agrademos 2. Hay un protocolo que recibe la misma formación, más allá que son tutoría, el examen es el mismo. Son 2, tampoco, no hagamos gárgaras, pero bueno, estos 2 se llegó a un acuerdo entre los tutores, a su vez nos exigieron cantidad de cosas, una computadora, pila de cosas, pero hoy estamos llegando con la Facultad de Economía a ese nivel de que el examen sea el mismo. Son 2. Perdón, son 2 en economía, pero son 100 en todo el sistema carcelario que acceden a la universidad. Sí, educación terciaria, sí. Yo hablé de ANEP solo, pero está bien, no solo quedarnos con ANEP. Faltaba terciaria. Falta la Universidad de la República y otras universidades. Otra pregunta que también en esta cuestión de los vínculos. Bueno, el vínculo entre educación y el mundo del trabajo, ¿no? Que es también algo que se demanda mucho a nivel también de cierta opinión pública, ¿no? ¿En qué lugar se para el educador, ¿no? en ese vínculo entre la educación y el mundo del trabajo? Y es que él es la estrella, ¿no? Porque él es el que puede pensar la pregunta. Claro, soy la estrella, ¿verdad? Asumámoslo, hoy me toca a mí. Voy a pensar algo porque ahí tengo Creo que la experiencia de Luis, concretamente Punta Rieles, ahora va a hacer referencia a eso. Yo igual con respecto en general al educador y el mundo del trabajo, también de la experiencia, yo veo una gran lejanía, digamos. Cada vez el mundo del trabajo, en relación a mi tarea cotidiana, está cada vez más lejos.
O sea, está cada vez más lejos de la familia con la que trabajamos, de los gurises con los que trabajamos. Siento que lo que hay es una brecha cada vez más grande. Yo siempre digo que hace, no sé, 20 años cuando yo empecé a trabajar ahí era como muy común el tema de la changa, ¿no? Y que la mayoría de los adolescentes y los jóvenes con los que trabajábamos en ese momento en el proyecto Casa Joven sabían tenían como habilidades, digamos, ¿no? Como muy útiles para cualquier changa, ¿no? Una changa de bañilería, una changa de pintura, ¿no? Una changa de algo de carpintería. Entonces, había como toda una cuestión que se generaba en relación al mundo de trabajo a partir de esos saberes. Algunos después desarrollados en ámbitos como más formales, digamos, de enseñanza, ahí sí, digamos, más formales de enseñanza, y otros que quedaban por esa, pero que hoy por hoy te los encontrás con 30 y pico de años, hicieron de eso, ¿no? Una inserción laboral, duradera. Los últimos 10 años, o más, diría yo, capaz que 12 años, nos encontramos con esos mismos saberes en la población con la que trabajamos. Y eso a mí me parece como súper preocupante. Entonces, esa, junto con otras cuestiones que tiene que ver también con el manejo por la ciudad, el manejo de las relaciones interpersonales, o sea, todo un montón de conjunto de habilidades que el mercado laboral de alguna manera exige, ¿no? Para el ingreso al mismo. Yo lo que veo, lo que sentimos de los equipos, por lo menos que yo trabajo, es que está eso cada vez más lejos. Y que muchas de las cosas que generamos desde los proyectos educativos son forzamientos, ¿no? Que por supuesto que lo tenemos que hacer, ¿no? Porque es parte de nuestra tarea, pero son forzamientos, digamos, son forzamientos de juntar partes que no se conocen y eso, y que están cada vez más lejos. Me acordé. El objetivo de la educación es que el otro encuentre un lugar para pelear la vida, ¿sí? No hay otra cuestión. Que encuentre el mejor lugar posible para pelear la vida como cada uno, como tenemos derecho a pelearla. El trabajo es parte de esto. El lugar de trabajo es el lugar para pelear la vida, para pelear mis relaciones. Yo comparto, estamos... sí. Hay un agujero ya de brecha, ¿no? Ya hay un agujero entre las generaciones de país enorme. Nos comimos el verso de la sociedad integral en los 60, yo creo que hasta el 50, por ahí la compro, después ha venido como cayendo. Hay una zanja enorme donde para allá cae mucho más que para acá. Y yo creo que el mercado laboral está cada vez más exigente, y eso va a ser así. Exigente en cuestiones de formación. Una cajera por 15.000 pesos y se requiere estudio. Y una población enorme que está quedando fuera del agua. Entonces, la duda que planteaba ella, que lo dice mejor que yo, pero en realidad la discusión con nosotros es si lo que hacemos nosotros solo normalizamos. La educación se transforma solo en una cuestión de normalidad. O sea, morite de hambre pero no digas nada, ¿no? O sí, que lo tenemos que hacer de la normalidad porque es una forma de arrimarlos a la orilla, o hasta andar a pie, como decía un pedagogo uruguayo, Hugo Rodríguez. Ahora, estamos bastante lejos, está preocupados por esto, está bien en venta, lo del emprendimiento, algunos lo van a lograr por ahí, pero siempre son algunos. Porque la brecha entre la exigencia social de los laburos, que el desarrollo lo va a ser así, y la real población que viene perdiendo el partido del Estado hace muchísimos años, no es la década del 90, eso es otra historia, viene de muchos para atrás. No hemos sabido encontrar la vuelta, de integrarnos de vuelta de una forma... Entonces, el mundo del trabajo sí pasa por la tecnificación, pasa... Ahora, no están ni las posibilidades subjetivas del sujeto, porque no tuvo la experiencia, ni la oferta acorde. Ese es el drama, me parece. Es decir, no están ni las condiciones disciplinarias, digamos, para poder bancarnos una disciplina laboral, y tampoco hay
hay propuestas, pero me parece que no llegamos a hacer conciencia realmente que este país está jodido en alguna cosa como magnífica en otra. Seguimos pensando que somos tres y cómo nos arreglamos el tema de seguridad. Y tienen harto los pelotudos que dicen eso. Es como si fuera un tema de capacidad. Arreglarlo, ¿no? O sea, si somos más capaces lo vamos a arreglar. Vamos a voltear hoy los Palomares porque hay delincuentes. No, señor, tengo que haber volteado hace 200 años porque la gente no puede vivir así. Los delincuentes ahora están contentados, porque ahora lo que van a hacer es van a propagandear en cada barrio que tiene una boca para que le cambien la casa. Yo haría eso si fuera delincuente. Entonces, ¿qué estamos jugando? Los Palomares todos sabemos hace 200 años que la gente no puede vivir. Tiene que estar preso el arquitecto que hizo eso, que no sé quién es. Por favor, si está acá, igual lo voy a mandar en casa. Entonces, gente, tenemos un problema serio, tenemos un problema de institucionalidad seria, de que se nos queda la gente afuera, a los que queremos que estén, ¿no? Y a los otros que los quieren matar, a mí me parece peor. Porque, ¿por qué no va y los mata y yo los atiendo después? Porque en realidad, una cosa que estoy muy enojado con la sociedad uruguaya es esa, los matamos. Pero o si no hay que torturarlos en la calle, hijo de puta, ¿querés que los torture yo? ¿Por qué no vos venís conmigo el día ese vos me estás pidiendo a mí? ¿Cómo me estás pidiendo a mí? No, hay que matarlos a todos. ¿Quién los va a matar? ¿Vos? Yo te atiendo a ti, cuando te agarren, yo te atiendo a la... ¿Qué les pasa? Los que nos interesa, que queremos una sociedad integrada, que creo que somos muchos en este país, por suerte, estamos en un lío, una zanja de posibilidades. Vinculado a esto me surgió también la duda de bueno, ¿cuántos estados tenemos, no? O en el sentido de cuántas intervenciones del Estado, a veces en un mismo territorio o sobre una misma población, que van en distintos sentidos, ya no solo dentro del sistema educativo, ¿no? De distintas instituciones del Estado, sino también, bueno, desde un sentido más amplio a nivel institucional, y cómo eso después juega también en la práctica concreta y cuánto de repente puede limitar la tarea, a veces individual, de un educador, a veces un poco más colectiva, pero bueno, cómo el educador está parado en esa realidad donde hay intervenciones en múltiples sentidos. Sí, capaz que es como la frase de los últimos tiempos, es que el Estado no está, entonces esto pasa porque el Estado no está. Entonces hay que ir, el Estado tiene que estar allí donde pasa todo, ¿no? Y allí donde pasa todo, por ejemplo, en el ejemplo Casaballe, el Estado, de la forma que está ahora, hace años que está. Hace años que se le proponen actividades de todo tipo y color a la gente. La pregunta es si eso es que el Estado esté. O si la forma en que tiene que estar el Estado, por ejemplo, es que no exista más gente que viva en las condiciones que ofrece los Palomares, ¿no? Entonces, esto excede lo educativo, ¿no? Digamos, excede totalmente lo que un educador puede y excede totalmente, digamos, lo que la educación puede. Esto nos vamos como a otras cuestiones de políticas públicas, que también creo que excede las políticas sociales. Pero en realidad en los barrios, el otro día lo recordábamos justo acá en clase, hace 20 años, y eso fue algo, lo único que compartimos con Luis cercano en trabajo, cuando se creó la red de casas jóvenes, se marcaban las zonas rojas, los barrios rojos, ¿no? Y ahí donde se marcaban las zonas rojas, ahí había que construir las casas jóvenes. No cambiaron mucho, digamos, ¿no? Son las mismas zonas donde después se ubicaron equipos de jóvenes en red, donde después se ubican otros programas de cercanía, o sea, las zonas se siguen repitiendo. Ahora, ¿cambiaron las condiciones objetivas de vida en esa zona? Negativo, no cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el tema de vivienda, por ejemplo, el acceso a la educación y trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido la educación social sigue estando en un desafío que no varió en los últimos 20 o 25 años demasiado, ¿no? No es que ahora nos estamos dedicando a otra cosa diferente a lo que nos dedicábamos antes. Yo creo realmente que nos seguimos dedicando a lo mismo, a seguir buscando espacios de lo que hablamos hoy, de habilitación, ¿no? Para los que
no los encuentran en forma autónoma o no los encuentran por las vías habituales de socialización. Paso. Los compañeros me dijeron que bajaron. Bien, ya en el... ¿Alguna pregunta, gente? A ver, en el final, vamos a pelear un poco. Ahora abrimos un espacio de repente para algunas preguntas, pero en el final quería también preguntarte, en concreto a vos, Luis, ¿cómo valorás un poco el rol que está jugando Punta de Rieles en el sistema carcelario, ¿no? En cuanto hay también como reglas de juego que tiene el sistema carcelario, y bueno, en Punta de Rieles se plantean algunas que me imagino que se deben ser distintas, otras que no tanto, entonces es una isla en el sistema carcelario, es parte, o sea, ¿cómo valorás vos el vínculo que hay entre Punta de Rieles y el sistema en general? Hoy voy en cana, pero no importa. No, yo creo que, a ver, para no creernos nada, el proceso del 2010, que se juntaron los partidos políticos y plantearon sacar las cárceles del Ministerio del Interior o que hubiera operadores civiles, por la sencilla razón que el tipo que los corre no los puede cuidar. Es tan bobo como eso. Si el tipo lo corrió toda una noche al tiro, ¿cómo lo va a cuidar después? Hasta ahí creo que Punta Rieles empieza, es producto de eso, no es producto de ninguna genialidad, es producto de un esbozo, una política por lo menos, que el Ministerio en algún momento la desarrolló y al cual creo que era una buena línea. Después tiene entre telones para criticar, pero esa línea fue. Punta Rieles nace en ese envión, digamos, con el mismo envión que existió en el 85 en el CONCAR, que hubo civiles a cargo, hubo un envión en el CNR. Yo ya participé en 3, este es el cuarto y ya está. Cuando en este fracasemos de vuelta, me voy para casa. En ese envión, Punta Rieles avanzó hasta donde pudo, creo que a partir del 2013, 2014, el impulso y su freno, me parece que empezó un proceso que en Uruguay es bastante aceptado por la gente, que es, esto está barro, pero después se va cayendo, ¿no? Todos tienen derecho a la vivienda, pero se ve que algunos no leyeron la Constitución. Todos tienen derecho, tiene esto que vamos bárbaro, pero después se empieza como a frenar, digamos, para hacer Yo creo que hoy Punta Rieles es un lío, esto lo voy a decir acá, y ya lo dije en otros lugares, o sea que lo voy a volver a decir acá. Si es una isla, estamos en el horno. Uno no educa, es decir, esta es una discusión de los educadores sociales, cuando viene un educador social y dice, conmigo se lleva bien, no, pero tú tienes que llevar bien con el guarda del ómnibus. ¿Se entiende? Se tiene que llevar bien con la sociedad en la que vive, no solo conmigo. Uno educa para que él encuentre un lugar de lucha con otra gente. Esto es central. Entonces, si es una isla, la isla es lo más fácil. En Uruguay, cuando quieren voltear algo, le ponen piloto. Si ustedes van a la experiencia de piloto, ustedes saben que a los 2 años lo echaron. Lo digo esto públicamente. O sea que si le invitan para experiencia de piloto, agárrenla, pero sepa que tienen que buscar laburo. Piloto a la mierda. Llegó un momento, ping, se desapareció. Tengo 200 anécdotas de estas. Aparte, ¿qué quiere decir piloto, no? Si ya sabemos cosas. Piloto es que nos vende la idea que no sabemos, ¿no? Piloto es para cagarnos, punto. No, piloto, para ahí no vamos, o vamos sabiendo que tenemos 4 laburos. Yo creo que estamos en un lío, no está en un lío Punta Rieles. Me parece que está en un lío la discusión de cárceles, la discusión de la delincuencia, la discusión de la violencia. ¿Sí? Y creo que no estamos dando una respuesta política acorde. No estamos discutiendo esto. Estamos o cobrando a grito o haciendo cosas increíbles como hacen los otros, pero haciéndola un poco peor. No estamos discutiendo el tema. Estamos como retirados. Y eso me preocupa. Políticamente estoy hablando, no estoy hablando solo de educación. La educación también tiene parte en esto, ¿sí? Y voy a decir una cosa, cuando los compañeros de gremio de educación hacen un paro porque una estudiante le pegó a la maestra, están locos en la cabeza, están generando un hecho que no tiene nada que ver con nada. ¿Sí? Si no lo pueden resolver el ámbito educativo en el momento, lo demás, ese tipo además va al cana. ¿Ustedes alguna vez pararon el país?
Yo si paro el país, me la creo. Si tengo 15 años y paro el país un día, a ver, gente, si no podemos resolver los conflictos en los lugares posibles, los conflictos se resuelven en forma más democrática posible, todo lo demás es un enchastre. Es como el divorcio, cuando participa el abogado se hace un quilombo bárbaro. ¿Sí? Hay que separar los males y los bienes, porque otra cosa, los males no los quiere nadie, ¿no? Yo nunca escuché un divorcio y dije, yo me quedo con los males. ¿No? Entonces, eso es una barbaridad que estamos haciendo. Una barbaridad. No estamos pudiendo resolver que uno nos pegue. Capaz que es difícil, pero intentamos resolverlo en el grupo, y no tenemos más chance que o lo resolvemos ahí o esto se va de mango. Insisto, el gurí que por un paro, ese guricito ya hay que mandarlo en gana porque hace un fenómeno. Yo sería un fenómeno, paro el país. ¿Qué me venís después con pavada, que andás a estudiar? ¿Qué pasa? Señores, estamos en un lío. Yo creo que la cárcel de Punta Arenas no es la cárcel de Punta Arenas. Creo que estamos en un lío societario de poder discutir algunas cosas lo mejor que podamos. Tenemos que mejorar, también es cierto que nuestro discurso es bastante chuminga. A veces, sí, salimos a decir, bueno, pero, a ver, no, tenemos un problema, la violencia está siendo un problema, nos están sucediendo cosas que nadie quiere, bueno, pensemos qué nos está pasando y pensemos cuáles son las soluciones posibles. ¿Sí? Punta Arenas hace parte de esto, o muere por inanición, ya esto no va a estar más. ¿Sí? Y nadie se da cuenta. Además, yo no me creo eso que dicen algunos compañeros míos, que ya generaron, yo no creo nada. Un día va a desaparecer como tantas otras cosas han desaparecido, y quedará como una anécdota que yo se la contaré a mis nietos y a algunos de ustedes que nos encontremos por ahí. Ya nos pasó en el CNR, no es que estemos inventando. Y voy a decir algo, y con esto creo que me gustaría poder pelearme con ustedes algunas cosas, es si los temas no interesan, cárcel es un tema, yo creo que la pobreza crónica es un tema que no interesa. Quedamos nosotros, los 50 tipos que pensamos que somos buena gente, en los mismos seminarios, diciéndonos que somos buena gente. ¿Se entiende esto? Somos bárbaros porque trabajamos con esta pobreza. No logramos incidir ni en Doña Pepa, ni en la clase política, y en realidad tenemos que pensar en nuestro discurso también. No echemos algo de nuestro discurso, está mal. No estamos convenciendo. Sin ser omnipotente, no. Sin ser Superman, simplemente con ser claquén alcanza. Ahora, cada vez que vamos al seminario más o menos vemos la misma gente. Hoy veo cantidad de gente, pues yo no vengo nunca por acá, debe ser por eso. Pero más o menos somos los mismos y terminamos sintiéndonos bárbaros. Somos nosotros los que trabajamos con los más jodidos. Nos falta un poco más llevar los afiches. No, gente. Está bueno eso, está bien, y que nos vemos para adelante por la tarea jodida, pero yo creo que estamos en un debe de que estos temas realmente no le interesan a la población. Por lo tanto, la clase política no los toma, y ahí seguimos. O le interesa y nosotros no sabemos llegar. No sé, ahí hay toda una discusión que me parece que vale la pena. Esto de la integración, ¿realmente es un tema? ¿O es un tema para la Paola que está en Piedras Blancas y muchos de ustedes que están trabajando? ¿Cómo le buscamos la vuelta para que esto se trasunte en alguna acción? Porque todos sabemos que tienen que tener vivienda. ¿Es que descubrimos algo? ¿No tiene que tener vivienda la gente? ¿Por qué no tiene? Porque somos pocos, ¿no? Y todos sabemos que sí. Todos tienen que ir a la escuela. Preocupado, a ver, yo no quiero que nos vayamos con una sensación que nos vamos a suicidar porque no es así. Creo que estamos mejor que antes. Sabemos que hay algunas cosas que nos van por ahí. Bueno, ¿sí? Hemos avanzado en algo, de que las cosas me parece que no eran tan simples como las pensábamos en algún momento. Eso es parte nuestra.
Pero sí tenemos que pensar en cómo armamos un discurso que sea creíble, pero no en el sentido marketinero del término, sino que tenga fundamento. Si no, le vamos a pasar echando la culpa siempre a otro que no entendió, que no llegamos. ¿Sí? Me parece que Punta Arenas, me parece que está en un lío la discusión de la pobreza en este país. Una cuestión que decía ella que me parece importantísima. La política social en este país, ha habido experiencias 1500, hay. El tema es que muchas veces no sabemos qué hacer con algún tipo de población que tenemos. Y en vez de decir no sabemos y sentarnos a pensar, empezamos con boludeces de receta y cosas que nos alivia enormemente a los equipos de trabajo. ¿Sí? Pero no logramos tocar, para lo cual nos pagan. Estamos en el límite de la corrupción ahí. ¿No? Si nos están pagando por una cosa, bueno, yo creo que hay muchas cosas que... Fenómeno calle. Yo discutí, el 86, la tacha que soy la estrella, el 86 fuimos a los Casavalles a armar una boca, que en aquel momento llamábamos boca, no la de pasta base, para reclutar gurises para calle, en una concesión complicada en la época, que no fue muy feliz. Y yo anduve en Casavalles haciendo relevamiento, 86. Después vino Casajón, donde también seleccionamos algunos barrios. Yo qué sé, gente, ustedes tienen un compromiso por la carrera en sí misma de poder pensar en política, sí, gente. Sí. La tarea es política, es como yo genero lugares para que la gente se pelee. Esa es la tarea. Que no es fácil, no, que a veces no sabemos, no, pero esa es la tarea. La tarea es generar condiciones para que la gente pueda pelearse por un lugar en esta sociedad, que dicen que es de todos nosotros. ¿No? Y nos fuimos para carajo. Bien. De repente abrimos un espacio de, no sé, cómo estamos de tiempo. De pelea. Algunas preguntas de repente podemos hacer. Si está muy aburrido nos vamos también. No sé qué ganas tendrán ustedes de preguntar o de hacer algún comentario. Siempre pedirle que sea lo más concreto posible. Me siento de la FIFA que modera la conferencia de prensa. Ahí está. Tratar de ser lo más concreto posible, así da tiempo de hacer después otra ronda. De repente ahora podemos hacer 3 de corrido. También expliciten si va dirigida a alguien en especial o si es para los dos en general. Sí. Estamos hablando del sistema socioeducativo y de la rehabilitación. ¿En el sistema carcelario? En el sistema carcelario. En Uruguay tenemos una institución de hombres por un lado, mujeres por otro, pero hay experiencias, a través, por ejemplo, de Argentina, donde las clases son mixtas, y eso, mixtas y con hijos. Eso hace que le dé un sentido de comunidad mucho más trabajable desde el punto de vista socioeducativo, de inclusión social, porque eso en sí conforma una especie de sociedad, una microsociedad que ayuda a la inclusión. De hecho, las experiencias, han habido anécdotas respecto a las cárceles mixtas con problemas de niños, en donde los educadores, los creadores, pero también los internos han ayudado a resolver problemas que aparecen como sociales dentro de esa microsociedad. No sé por qué en Uruguay, lo preguntaba, no existe ese tipo de cárceles. ¿Por qué? Tú sabes la respuesta, pues son una más de conservadores. En el INABA hasta hace muy poco se separaba a los 12 años, no sé si sigue haciendo esa barbaridad, pero a los 12 años se separaban las mujeres y los hombres, a los 12. Se le empezaba a parar el pito al gurí y la gurí se entraba en términos que podía recrear, ¡ping! Separemos. Creo que eso sigue o no sé. No, hay pero en general. Ahí los compañeros de psicología social que andan Foucault puro y duro, es el castigo del cuerpo. El país este es así, castiga el amor. Porque además, si vos permitís que haya mujer y hombre, tenés que permitir una vida normal, lo más normalita posible. Por lo tanto, la pareja, el amor, ¿sí? La pareja, ¿sí? Y este país no,
nos está por mandar en cana porque le pagamos peculio a los presos a veces, te puedes imaginar. Yo estoy de acuerdo con que haya mujeres y yo, pero no por nada, porque tienen que estar juntos. Ni siquiera por los resultados. Porque esa es la otra cosa que a mí me calienta un poco. Cuando hablamos de los pobres nos piden resultados. Siempre. Hablan de punta y ¿cuánto se rehabilita? Puta madre. Siempre tenemos que tener un resultado. ¿Exigimos a todo el mundo así? ¿Cuántos proyectos el Parlamento aprobó? ¿Qué, ustedes saben? ¿Cuántos parlamentarios que ustedes votaron faltaron? Por ejemplo, el hecho de... pero pila de ejemplos donde sí te exigen de que, y si no se arregla, ¿por qué no nos decidimos hacer lo que tenemos que hacer? Y después vemos. Mucho más simple. Esto lo tenemos que hacer. Lo mejor que podamos. Sí, desde el punto de vista educativo estaría bueno saber resultados para mejorar. Eso está bien. En nuestro ambiente de discusión, de evaluación, sí. Ahora, hablamos aquí y dice, ¿cuántos se rehabilitaron? Y si no se rehabilitó ninguno, ¿qué tengo que torturarlo? Y tengo dos problemas. Tengo el ladrón y yo que torturo, o sea que la sociedad me mandó para recuperarlo y le generé un problema. Tengo él y yo que torturo, tiene dos. Que fue el problema de la dictadura de este país, Le pagamos a los milicos que hacían todo. Torturaban, robaban y les pagaban. ¿Sí? Eran unos genios. Cobraron un sueldo del Estado. Robaban, maltrataban, violaban, hacían todos los laburos. Bueno, no señor. ¿Por qué no hacemos las cosas que tenemos que hacer? Y por supuesto, en nuestra interna, sí, sin eufemismo, discutiremos años a ver cómo mejoramos nuestras prácticas. Pero eso hace parte de la jerga nuestra, de cómo mejoramos nuestras prácticas. Pero no un mandato social de que me diga que yo, pueblo pobre sí, somos muy exigentes. Muy exigentes. Le pedimos a todos. Los liceos privados de este país no aceptan los repetidores. No nos preocupa. No aceptan repetidores. Que es un ser humano, creo yo. No le pedimos tanta cosa. Y a mí me exigen resultados. ¿Cuánto rehabilitaste para yo qué sé? No tengo idea. Si además de que me rompo la cabeza empezando cómo organizo, tengo que salir a pensar lo que necesitaron, cobro triple. Tengo que cobrar en yen. ¿Se entiende esta exigencia que está como flechada? La discusión con la gente en MIDE, le dan 1.400 pesos y no hay que darle 1.400 pesos. La gente dice, si toma vino, pero a mí me das 1.400 pesos y me mando. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué ponemos especial énfasis la clase media y en esto del resultado? Yo creo que es interesante, yo no estoy negando la evaluación, no señor, no estoy negando, estoy diciendo, nosotros sí, hagámosla, critiquemos, no, rajemos la vestidura porque así aprendemos, sí, pero no para responder a ningún mandato de nada, sino porque es una exigencia de nuestra profesión. Sí, claro, el docente, los que cuidamos, los enfermeros, la maestra. Sí, ¿cómo mejoro mi práctica? Sí, claro. Ahora, el mandato es, tenés que tener resultados. Pero mirá, agarro gente que perdió siempre y vos querés que yo tenga resultados, que pagame, a ver, ¿qué te pasa? ¿Se entiende? Tuviste problemas en la escuela, en el liceo, en las relaciones familiares, te agarro en la casa y a su vez tengo que... A ver, gente, ¿por qué ponemos énfasis en el resultado? ¿Qué miedo tenemos? Tenemos miedo. Queremos que esta gente tenga una visión pequeña y burguesa de la vida cuando vive mal. Está bravo. Queremos que no nos escupan, que nos hablen bien, como cualquier pequeño burgués, y no tiene las condiciones para pequeño burgués, no tiene calefacción, vive en toda una pieza, vive en una pensión. No, está bravo, ¿eh? Tenés que comportarte como yo, como yo socialmente, no modélico porque sería un desastre, no modélico como sociedad. Entonces, estamos en un lío. Perdona. Había una en el fondo y capaz que cerramos con esa. Por allá en el fondo no había una mano hoy.
porque el juez no deja salir. Porque en las cárceles administramos la justicia, digamos. Ya no pusimos un título. El juez decide la que tipo está en cana y cuando sale, ¿sí? Transitoria, laboral, educativa, decide el juez, no yo. Yo ya lo dije, sería ideal, incluso para bancarlos menos, ¿no? Si yo tengo 150.000 tipos que salen, me rompen los huevos 150 menos, sería espectacular. Ahora, los jueces, pedimos 40 el año pasado, salen 6. Y este año negaron al educador social de acá, le negaron la salida. Ahora lo vamos a traer por 120 algunas cosas, pero no más. Esa es la realidad. Tiene que el juez autorizar la salida. La otra pregunta que tenía. No. ¿Está? Cerramos porque no tenemos más tiempo. La compañera y dos ahí. Les pasé por arriba, si su voz hay que organizar. Después Diego me está haciendo señas. Ahí. Bueno, la compañera y ahí sí cerramos. ¿De qué? De mayor accesibilidad a la facultad. Hay tutores, compañeros que van a conservacionario, clases de fundamento. El otro día escuché un audio de una entrevista de la diaria a una psicóloga de facultad y psiquiatra de la RO y a una compañera de la tutoría. Ellos decían que veían diferencia entre lo que es CONCAR y la cárcel de Punta Arenas a nivel de estructura, ¿no? Porque preguntaban cómo era el recibimiento, ellos iban a tutorear a los compañeros que estaban estudiando la carrera. Yo no entendí muy bien porque tengo una idea más o menos de lo que es el complejo carcelario, pero no de Punta Arenas. Ellos dicen que era como más un político, ¿Más qué? como que lo veían más libre a la gente allá adentro y allá. En estructura mismo como igual. Cerrado. La diferencia básica es que si un tipo no puede ir solo al liceo, encerrado en una cárcel que son 3 cuadras, difícil que el día se vaya. Entonces muy inteligentemente dijimos que vaya solo. ¿Entendés? Antes iba acompañado. Entonces si tiene que ir acompañado al liceo, un tipo de 40 años, no va a salir nunca. Está permitido que circule dentro del marco de la cana, ¿no? Si no me llevan preso a mí, la idea es que yo no caiga en preso, sino que yo salga. La pregunta es a nivel interno, en Punta Arenas, ¿cómo más libertad yo? Total, sí, dentro de lo posible, la mayoría que podamos. Sin eufemismo, hay control, hay requisa, es una cárcel, sin eufemismo, pero sí, esa es la idea. La idea es que sea parecido a la afuera. Así que el día que salga, este golpe entre adentro y la afuera sea lo mínimo posible. La Facultad de Psicología está en un lío, además, aquí estamos. Resolvió con el tema protocolo, todavía no se ha definido los exámenes. Tiene un lío ideológico importante para discutir, no me voy a meter con los compañeros. Tienen que discutir eso que van a hacer con los presos. Bien, vos Diego, ¿querés cerrar algo? Bueno, entonces cerramos por acá. Agradecemos a las compañeras que organizaron, que vinieron y a ustedes por haber Compañero.